bienvenidos a la hora liberal esta semana con formación titular junto a Ignacio Briones. Ignacio, ¿qué tal? Aquí estamos bienvenidos. Fallé el primer programa del año, pero estaba fuera de Chile en un seminario. Pero no hay primera sin segunda. Sí. Y con el invitado esta semana, con Roberto Munita, académico de la Universidad Andrés Bello. Y analista político. Director de Administración Pública. Director de Administración Pública, exactamente. Así que muchas gracias por la invitación. Primera vez en el programa. Oye, y además un destacado analista, lo vemos recurrentemente en distintos medios amigos, radio, Una Voz, ahí presente en el debate. ¿Cómo está, Roberto? Bien. Tú eres cercano a Renovación Nacional, ¿o no? ¿Militáis en Renovación Nacional? Milito en Renovación Nacional. ¿Sí, no es cierto? No, Sí. pero sí, es parte del inventario casi. No, sí, yo sé, pero es que no estaba seguro. Hace muchos años. Acá, por supuesto, no vengo a representar al partido, en el fondo, pero sí, en el fondo. La militancia no es pública, pero sí algo que yo no escondo. Tal como también puedo decir que trabajé con este Trabajamos señor. juntos nosotros. Fue- Yo Roberto lo conozco hace muchos años. Vamos a desclasificar algunas cosas. Roberto tiene una gracia, en primer lugar, que su formación académica tiene una combinación muy entretenida, porque estudió Derecho Sí. en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Donde estudió el presidente actual, ojo. Claro, una cosa El primer curiosa, además, que presidente no cayó en el gremialismo, sino que Sí. cosa extraña, se fue para RN. ¿Cómo era ser RN en la Facultad de Derecho de la Católica? Era muy raro. Un bicho Y raro, ¿no? Súper bicho raro porque cuando yo entré, ahora están los solidarios, ¿cierto? Está este mundo Claro, de cercano a Guillermo Chalper y a etcétera. Carlos Larraín. Pero en ese tiempo no existía eso, habían dos bandos en Derecho a la Católica. Los Y muy gremialistas fuertes, y los gremialistas antigremialistas. y los K3, que eran la Concerta. Claro. Y como la derecha liberal, esa cuestión no tenía dónde llegar. Al fondo. De hecho, muchos terminaban participando con los gremialistas, otros terminaban participando con la Concertación, en el fondo. ¿Y tú dónde caíste? Y yo me metí a RN justamente en la universidad. También tengo que decir que yo fui parte de una FEUC gremialista. Yo fui la FEUC de Jaime del Olio. Yo ¿Fuiste estaba a parte de la cargo- directiva? No, fui cargo, era vocal de cultura en el fondo. Pero sí me puse a militar en RN justamente porque nosotros tratamos una vez de armar algo. Y esto no es palabra liberal, pero los gremialistas nos pusieron la pata encima. Hicieron me di política. cuenta, hicieron Oye, pero política. Lo más parecido a la política. Oye, Yo me di pero cuenta entonces que quería lo que, avanzar por otro lado. lo que iba a contar es que es entretenido, Roberto, que, abogado de la Universidad Católica, pero además estudiaste también sociología. Así es, también O en sea, la Universidad Católica. Muy entretenida esta combinación del derecho con ciencias sociales, Sí. la sociología, una disciplina muy relevante desde el punto de vista Sí. de la discusión de los asuntos públicos. Después hiciste un posgrado en comunicación política en Georgetown, ¿no? En George Washington. En George Washington, en Estados Unidos. Y hoy día ya es consejero del Consejo para la Transparencia, Sí. años trabajando en el Congreso como asesor legislativo, por eso es parte del inventario RN, porque yo creo que no debe haber parlamentario RN que no haya recibido una minuta de Roberto, y coincidimos trabajamos juntos en el segundo con el presidente Piñera, Así es. donde Oye, Roberto ahora que cuentas la formación histórica y las pegas que ha tenido Roberto, a lo mejor en este programa La Hora Liberal podríamos siempre hacer un poquito de pedagogía, aprovechando lo que está acá, de cómo funciona el Congreso en la práctica, ¿no es cierto? Porque una de las críticas que se le hace a la democracia es que a veces es muy lenta para que las cosas pasen. Y uno desde afuera, como ciudadano, se imagina que es cosa de apretar un botón, que simplemente la voluntad. claro, y que los parlamentarios no No. revisan las leyes, no Pero estudian. hay harta breve, o sea, Hay primero equipo, hay asesores. que negociar, Está bien. generar acuerdos, entonces te quito esto, pero te doy esto, entonces nadie queda muy contento, pero esa es la condición para que las cosas avancen. Y además está todo el teje-maneje de los asesores legislativos, que son observadores de primera línea de todo ese proceso, entonces quizás sería bueno pedirle a Roberto... ¿Cómo es la pega legislativa por dentro, en la Claro. cocina? Cuenta eso. Bueno, usted Nosotros fue la ministro sabemos también. siempre. Sí, Bueno, y tú sí. fuiste No, pero yo la haciendo, conocí del lado de acá pero del mesón, sí, pues sí. tú la conociste del lado Obvio. allá. No, la verdad es que efectivamente es algo que se enseña poco. Yo incluso en algún momento le ofrecí a Derecho a la Católica hacer una especie de ramo sobre asesoría legislativa. En la Universidad Andrés Bello estamos haciendo algunas cosas así. De hecho, se había un diplomado de eso. Porque justamente a los futuros abogados no les enseñan, en el fondo. Sobre todo en la Católica te enseñan que el mundo o era corporativo o era judicial, en el fondo. Y algo de público, en el fondo, pero muy poquito. La Chile tiene más No, enseñanza derecho administrativo, claro. hacia lo público, exactamente. Y trabajar en gabinetes, no sé, en ministerios, cosas Claro, así. pero los abogados en general funcionan con la ley ya Ya hecha. promulgada, ahí Sí. está la ley. Pero Lo que estamos hablando diseñar del una ley, proceso claro, de generación diseñar de la ley es algo súper distinto. Y como te digo, no se enseña mucho en las facultades de Derecho. Ya, pero Lo que es ¿cómo bien funciona entretenido. un comité parlamentario, una bancada legislativa? ¿Cómo el Eh, día a día?
El día a día es muy entretenido. Los asesores tienen una labor muy importante. Y acá yo quiero también aprovechar de mandar un saludo, en el fondo un reconocimiento, a las personas que están tras bambalinas, en el fondo, que lo que hacen es que se luzcan o trabajen los parlamentarios. Oye, hay varios que han pasado a la asesoría, a la función legislativa. Sí, po. Diego Paulsen, por ejemplo, era asesor parlamentario. Diego, y- de hecho, Diego, y fue presidente de la Cámara de Diputados. yo lo llevé a la Cámara. Era mi apoyo, en el fondo, cuando yo era el coordinador de los diputados de RN. Mira. Y Mira dónde la terminó. Constanza Uve, con IV también, que ha estado en esta radio mucho tiempo, también era asesora parlamentaria de la UDI. Yo me acuerdo, Sí. por ejemplo, un tiempo la recuerdo con Ena von Baer cuando era senadora, Claro. hoy día es diputada. Así es, y hay varios más. La verdad es que uno se imagina que votar una ley es muy simple. En el fondo es simplemente sentarse, escuchar argumentos y decir voto a favor, voto en contra. Pero las leyes son súper complejas. O sea, los proyectos de ley, un informe tiene en promedio, yo diría, unas 100 páginas. Y todos los días en la Cámara, en el Senado, se votan 3, 4 proyectos de ley. Entonces, ningún parlamentario alcanza a leerse todo. Y ahí el rol del asesor es súper importante. Como decías tú, Gonzalo, se bajan los proyectos a minutas. Por mi apellido, al final yo terminé siendo Roberto Minuta en el Congreso. Y efectivamente, también hay un oficio, hay un arte, es algo que nosotros enseñamos también en la academia, de cómo hacer buenas minutas en el fondo, de cómo seleccionar la información relevante, cómo ayudarles Es verdad eso, sí, es verdad. y no solamente a los parlamentarios, también a los ministros, en el fondo, de saber bien qué es lo que tienen que saber, qué es lo que tienen que se defender. valora cuando uno tiene una función pública una buena minuta. Sí, pues, sí, a la vez. Es un arma poderosa. Oye, pero Sí. expliquémosle además a quienes nos escuchan que hay dos tipos de leyes en su génesis, ¿no es cierto? Aquellas que son facultades exclusivas del Ejecutivo, del Presidente de la República, en este minuto del presidente Kast, del gobierno, el presidente Kast, todo lo que tiene que ver en materia de seguridad social, impuestos, etcétera. Que solo quiere decir que esa ley, esa propuesta de ley, proyecto de ley, solo puede ser presentado por el Ejecutivo, el gobierno. Digamos, en teoría. En teoría, claro. En teoría. Los últimos años la teoría a veces ha sido superada por la realidad. Ese es el retiro, un buen ejemplo, Ah. claro. Y después están las iniciativas que pueden ser hechas por los parlamentarios, que en realidad es bastante reducido, porque todo aquello que involucre recursos públicos también es facultad exclusiva. Pero una vez que presentado el texto, entra el periodo de indicaciones. ¿Qué es lo que son las indicaciones? Son modificaciones que se hacen al articulado. Y esta es parte de la negociación, ¿no es Sí, cierto? Y ahí sigue en las comisiones uno ve lo que se llaman los comparados. Sí. El texto original y todas las indicaciones, que además es imposible seguirlo, porque en vez de que te muestren el texto en paralelo con el control de cambio, te dicen en la columna del lado, reemplaces en el inciso no sé cuánto la palabra tal. Entonces la verdad es que es imposible verlo. Yo nunca entendí mucho esa forma de Sí, operar. es curioso, no trabajan con control de Pero, cambio. no, es mucho más eficiente, diría. Pero bueno, en fin, así es la cosa. Pero es lento este La proceso. técnica legislativa ha tenido muy pocos cambios Desde el 90 a la fecha. desde el siglo XIX hasta la fecha. O sea, de hecho, la técnica legislativa me refiero a la forma de tramitar las leyes. La ley de matrimonio civil de 1891 se tramitó prácticamente igual que como se tramitan hoy día las leyes. Hemos tenido muchos avances. Bueno, nosotros tenemos un congreso bicameral prácticamente desde el inicio de la República. Y como te digo, y con mismas discusiones, o sea, Cámara Origen, Cámara Revisora, Claro. paso de la comisión a la sala, periodo de indicaciones, urgencia, muy pocas cosas han cambiado. Entonces, por eso digo, en materia de modernización del Estado, ustedes son expertos en modernización, a mí también me toca verlo como director de Administración Pública, la modernización del Estado ha avanzado mucho en términos del Ejecutivo, en el fondo, en términos de agencias, pero a nivel... Pero el proceso legislativo es el pro- mismo. Claro. Oye, de hecho eso que tú dices es bien interesante, porque a mí siempre me gusta ver la democracia como una suerte de tecnología en el sentido amplio para la toma de decisiones colectivas. Y que la toman ¿quiénes? Bueno, los gobiernos que elegimos junto con los parlamentarios que elegimos. Ellos son los representantes Sí. encargados de aquello, ¿no? Y eso de suyo es difícil, porque es multipersona, ¿no es cierto? Y además si tú le agregas que la forma en que hacemos las leyes más o menos no ha cambiado, también te explica la lentitud en el delivery, que muchas veces la gente critica, pero es parte esencial de la democracia. Y eso me lleva a una pregunta para ti. Perdón, quizás- pero antes de la pregunta, perdón, quiero hacer, y hay algo que no va a cambiar, porque puedes meterle mucha tecnología, puedes meterle control de cambio, hoy día podrías tener todo en línea, no sé, con cuadritos a través de un sistema computacional, pero hay algo que no va a cambiar y que siempre va a ser medio lento, que son los costos de transacción, los Sí, costos de ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo, tal cual. Tal Sí. cual. Eso no depende de la tecnología, sino que depende al final del tamaño de la cámara, de cuántas sensibilidades hay. La naturaleza humana que esto es deliberativo. Sí, pues además hay leyes y leyes, pues hay leyes que son más rápidas y otras que son más difíciles, ¿no es cierto? La reforma previsional es un buen ejemplo de ley difícil que se demoró 3 gobiernos, hasta que finalmente hubo humo blanco.
En Y el cambio, contraejemplo son... el día de o los feriados. Claro, en general las iniciativas como populistas Sí. pasan rápido. O sea, todas estas leyes con nombre, que yo encuentro que habría que Sí. derogarlas todas y partir de nuevo, porque parten de una buena intención, pero se legisla mata a caballo y terminan con cuestiones que generan hartos costos, ¿no? Es decir, algo popular acá, pero la ley Carín es un ejemplo de eso. La ley Cholito, que se pondría a proteger a los animales, pero al costo que hoy día tenemos en Chile una crisis ambiental producto de los perros asilvestrados que pululan por todo el territorio, que se comen a los animalitos, ¿ah? Nativos, Oye, y, y son imposibles de matar. El fenómeno del verano ahora, los Terians. ¿Ah? Sí, po. No sé si lo Ya viene la ley Terian. Sí, La Terian. Pero en fin, Oye, pero haciendo un recorrido o una revisión de tu vida pública que ha transitado entre la academia, hoy día estás más bien en la academia y también en la política más activa, si tuvieras que elegir un momento de tu vida de que te haya dado mucha satisfacción o que tú recuerdas con particular cariño, ¿cuál sería ese momento? A ver, yo siento que tuve más satisfacciones como asesor parlamentario, porque incluso aunque era una pega bien subterránea, porque de repente uno se da cuenta que podía influir, que podía cambiar ciertas cosas, etcétera, y de lo micro tú veías después que, claro, es ley de la República, un artículo que tú redactaste, Sí. o cambios que tú hiciste en el fondo, vamos para allá, vamos para acá, etcétera, y algo súper choro es cuando tú ves que los parlamentarios te hacen caso o te escuchan, etcétera. Em, por supuesto que para mí, yo pasé 2 años trabajando en el segundo gobierno de Piñera, en la división de estudios dirigiendo la división de estudios de la SECPRES, y no diríamos tan grato, pero fue, recuerdo con mucha atención, bueno, y para qué está más decirlo, el momento del estallido social, en el fondo. Claro, no fue algo que yo te diría que fue, que me causa... Claro, más bien un recuerdo, Es un recuerdo duro, más, ¿no? más traumático, digamos. pero sí fue clave también ¿Dónde estar estabas ahí. tú ese 18 de octubre? El 18 fue... Viernes. Sí, fue viernes. Eh, bueno, lo que son las cosas, yo justo me había pedido ese día administrativo porque estaba con cambio de casa, ya. literalmente. O sea, ¿te enteraste como al día siguiente? No, por supuesto que no. Pero sí era divertido porque tipo mediodía yo fui a comprar cajas, porque me dediqué a hacer en caja, fui a Avenida Mata, fui con mi hijo que en ese momento tenía 2 años, y pensaba, 5 horas después ese lugar estaba... Sí, En ese momento en no llamas, notaste nada. no sabía nada. Era un polvorín, claro. Nada. Yo me acuerdo que ese día había una actividad, ¿te acuerdas? La Encuentro Moneda. en la Moneda. Claro, que- invitamos que- a Fernando González con un grupo de estudiantes que él tiene unos talleres deportivos y fueron a La Moneda. No, y me acuerdo que tú tuviste también una actividad como ministro con profesionales jóvenes, de con profesionales, gobierno, sí. exactamente. Y ahí mismo se decía, oye, alguien preguntó por el tema del metro, pero no era más que eso, en el fondo nadie se... Sí, yo he hecho medio culpa. Sí. Alguien levantó la mano y dijo, oye, pero ¿y el tema? Yo estaba a la SECPRE, no era ministro de Interior. O sea, lo mío eran los temas legislativos. Alguien levanta la mano, ya, pero ¿y estas protestas, estos conflictos? Claro. Y mi respuesta fue algo así como, no, es difícil, estos conflictos siempre son complejos, pero yo confío en que el gobierno ya tiene alguna experiencia, ha enfrentado conflictos, pues, 8 horas después. Es que eso te decir, es que al mediodía nadie había, bueno, perdón, se nos fue hacia allá la discusión, pero para cerrar el tema, también una cosa que uno aprende trabajando en la Moneda o trabajando en política es que no es el día a día, es el hora a hora. Sí. Y de nuevo, tener la capacidad, tener la gestión como asesor o como autoridad de darse cuenta de la profundidad de las cosas y poder aportar desde la asesoría a las autoridades con insumos, con visión, con recomendación de O cosas sea, en de resumen, acción, uno eso es podría clave. decir tus momentos más satisfactorios en el Congreso, tus momentos más importantes en La Moneda. Sí, yo diría que sí. Mira. Está buen resumen. Oye, y entramos un poquito más a la política contingente. ¿Qué te han parecido las primeras horas, primeros días del gobierno del presidente Kast? Intensas. ¿Intensas, sí? ¿Tú Intensas, encuentras sí. que- Ayer, perdón, no ayer, el día siguiente, después de haber jurado, al fondo, el día jueves, tuvo una serie de entrevistas, quiso dar una señal muy potente. Hubo varias señales desde las primeras horas. Bajó a comer al casino de los funcionarios. Estos decretos que firmaba con los ministros al frente. Firmó los decretos la misma noche del 11. Esos gestos
que para la comunicación política, es un poco las cosas que yo me dedico, son súper relevantes, también demuestran un poco el derrotero, en el fondo, El sello, el sello, el sello ¿cierto? inicial, claro. De un gobierno realmente de urgencia. En el fondo, yo creo que ha sido intenso. Hay algo medio piñerista en eso, ¿no? Este sello como orientado a la acción. Sí. No, A mí como que alguien me dijo, esto los decretos tiene como un aire como los pendrive del 2010. Pero hay más, y eso los expertos en comunicación política nos podrán ilustrar, pero hay un sello performático que es muy relevante, porque acá, digamos, la política se nutre de satisfacer las expectativas que las personas tienen, sobre todo cuando tú generaste altas expectativas respecto al delivery, y esas expectativas tú las puedes llenar, ya sea entregando el resultado concreto, pero sabiendo comunicarlo, porque si lo haces y no lo comunicas es como que no existiera, o al revés, mientras buscas el resultado concreto, hacer acciones performáticas que muestren que tú estás en campaña y poniéndole todo para que eso ocurra. Yo creo que eso es lo que está pasando y lo que va a pasar. Claro, mostrar el proceso. El en el fondo. proceso, estamos Sí. arriba, estamos con todo, Así es. estamos Pero actuando. eso tiene, eso tiene un riesgo. Tiene un ¿Y riesgo. cuál es el riesgo? Que en el fondo tú elevas más las expectativas y siempre entre los analistas, los expertos en comunicación política, lo que se recomienda es, mire, usted va a hacer campaña, dele nomás con todo, porque tiene que inflamar los corazones. Pero a la hora de gobernar, Baje cuidado, bájelas, porque la gente le va a cobrar la cuenta. De ahí viene el famoso dicho que... Overpromise and underdeliver. No, eso está bueno también, pero no, que se hace campaña con poesía y se gobierna Y con se gobierna prosa. con prosa. Que Es verdad. creo que es de Perón, pero no estoy seguro. Y efectivamente, uno de los problemas que tuvo, a mi juicio, el discurso del 11, el discurso del miércoles en la De noche, la Asunción, claro. el discurso de Asunción en la noche de la moneda, es que en vez de empezar a bajar la expectativa o en vez de decir, de decir ahora viene el trabajo, que muchas veces es subterráneo, etcétera, a mi juicio aumentó más la expectativa. Claro. Y le puso más peso al delivery. Claro, Es uno verdad. pensaba, por ejemplo, Javier Milei, como que su discurso apenas asumió, va a ser difícil, No no va a hay ser plata. pésimo, Sí. no hay, como decía, no hay un puto peso. O sea, Pero yo me acuerdo del discurso muy comentado del ministro de Hacienda, Toto Caputo, ministro de Finanzas argentino, en Cadena Camal. Fue una clase magistral de pedagogía, diciendo por qué iba a ser difícil, por qué había que Sí, hacer el sí. esfuerzo, bajando. ¿Ves? Sí. Oye, pero yo quiero hacer una reflexión previa a entrar Pero- a la coyuntura misma. pero va a tener que quedar enunciada porque esto quiere un corte. Ah, ya, la anuncio. Enuncia. El momento republicano El mo- del cambio de mando. El momento republicano. Lo retomamos Vamos la pausa. a una pausa a la hora liberal y volvemos junto a Roberto Munita o Roberto Minuta, como quieran, después del corte. Estamos de regreso en la hora liberal, en Radio Agricultura, Agricultura TV, en nuestras plataformas, Spotify, hay un podcast, nos pueden escuchar cuando hagan deporte, cuando conduzcan, siempre con cuidado. Y estamos junto al analista Roberto Munita y junto a Ignacio Briones. Y tú, Ignacio, dejaste enunciado un tema, así que ahora desarróllalo, sobre el momento republicano del cambio de mando. Sí, lo que pasa es que yo creo que en Chile a veces no le tomamos el peso a las cosas positivas y extraordinariamente positivas que tenemos. Y el cambio de mando refleja esas cosas extraordinariamente positivas. O sea, nosotros damos por hecho que el momento del cambio de mando, además con dos presidentes, el saliente y el entrante, de que están en la antípoda, Antípoda. sea un momento de amistad cívica profundo. Oye, y muy hasta una republicano. carta le dejó Y muy el presidente republicano, ¿te Boric al fijas? presidente Kast. Eso uno lo da por hecho, pero yo invito a pensar en qué país de la región, incluso a nivel mundial, fíjate en Estados Unidos, eso no ocurre, lo que tenemos en Chile pasa. O sea, esos gestos de forma, de amistad cívica, Poner la banda. de reglas, de respeto institucional, es una cosa extraordinaria que a uno lo emociona. A mí me emocionó ver el cambio de mando. Esa paz, esa amistad cívica, o cuando los presidentes son electos se llaman por teléfono, y Sí. no olvidar la llamada del presidente Piñera al presidente Boric cuando fue electo, ocurrió otro tanto acá. Es cierto que estuvo antecedido de esta pelea tirada de mantel en la moneda, que yo creo que fue un desacierto de lado y Pero lado, corrigieron los dos al final. pero Sí. se recompuso y entramos al gobierno del presidente Kast con este traspaso de mando ejemplar, con los, digamos, los mandatarios extranjeros importantes, muy admirados de ver esto. Y yo invito a valorarlo, porque a veces pensamos que todo, o algunos piensan que todo se cae a pedazos, que todo es un desastre. Por supuesto que hay cosas urgentes y muy importantes por corregir, y que son de emergencia, pero en el agregado valoremos el país que tenemos. Yo creo que esta es una muestra
de las cosas muy valiosas que tiene Chile. Estoy de acuerdo. De hecho, a muchos invitados extranjeros les llamó mucho la atención. También para la elección, en el fondo, habían hartos medios que decían, cuestión que la candidata perdedora, en el fondo, llama al candidato ganador o lo felicita. Lo va a ver. Lo va a ver. Claro, en América Latina se meten presos entre presidentes y expresidentes. Claro. Vino el cambio de mando Yanín Añez, expresidenta de Bolivia, que tuvo que asumir después de que Evo Maduro escapó, después de que trató de robarse las elecciones en Evo 2019. Morales. Evo Maduro. Bueno, es una son mezcla. parientes, son parientes. Evo Morales. No te estoy equivocado. Y cuando asume el reemplazante de Yanín Añez, que venía del tronco de Evo Morales, digamos, el expresidente de Bolivia, bueno, eso no fue, Sí. no importa. Bueno, lo primero que hacen es meter la presa, Sí. porque la justicia no es independiente. Y en Chile, una cosa que yo encuentro que es valiosa es que los presidentes se van para la casa y no se van para la cárcel, digamos. Sí. Porque en general tenemos una tradición de que los presidentes más buenos, menos buenos, pero van a cumplir como corresponde o intentar cumplir la función pública. De hecho, leí en una nota de prensa el otro día que este es el 9º cambio de mando consecutivo sin interrupciones en Chile, que es el Pero más largo la no el historia. periodo de tiempo, pero sí el mayor Cantidad mayor de número de secuencia, veces de secuencia. cambio ininterrumpido. Mira. Sí, sí, porque en la década del 30, el 40 hasta el 73, digamos, hasta el golpe, creo que son 8. Y después el otro periodo largo de los decenios conservadores y el periodo liberal conservador fueron también por ahí 8. Y además, concepto de democracia un poquito menos claro, digamos, en esa época que ahora. Entonces es valioso y sobre todo considerando, a propósito de lo que hablábamos antes, de que estuvo a punto de cortarse esa cadena el 2019. Claro, pues al final mi punto es que las formas republicanas son súper importantes y mucha gente que tiende a ningunearlas. Y lo que subyace a las formas republicanas es el respeto a las reglas. Y el respeto a la institucionalidad, a los procesos institucionales. Y por eso que es tan grave cuando, como en 2019 que partimos hablando, algunos ponen en duda el respeto a las reglas. Sí. ¿No es cierto? Y que dicen, me las salto porque el objetivo mío es... O sea, mi objetivo, mi ideal es algo justo, y si ese justo se logra rompiendo las reglas, vamos para adelante. Bueno, eso es el fin de la democracia, es el fin del republicanismo, por así decirlo. Y no solamente reglas escritas Tácita. en la Constitución, en la ley, sino que digamos, muchas reglas basadas en la costumbre. Recién hablamos del llamado, etcétera. Pero también hay una regla que es súper básica, que es que quien gobierna, quien legítimamente en la urna ganó la mayoría de los votos, salvo por supuesto que haya un delito entre medio, que haya algo extraordinario, en el fondo, debiera terminar su mandato. Y acá hay un llamado clave a la nueva oposición. ¿Cómo se va a comportar? Si es que efectivamente en la mitad del periodo, por ejemplo, empieza a haber protestas sociales. Bueno, ya que en la mitad, en el primer día ya partieron. Y a la calle, si esta cuestión es muy antidemocrática, esta cosa de ir a cuestionar al gobierno democráticamente elegido, el día 1 tirando piedras, haciendo desmanes, la agrediendo a típica... los que dan a la moneda. Eso Claro. no Pero si empieza a haber un movimiento social importante, en algún momento, en la mitad, no sé, ¿qué va a hacer la actual oposición? ¿Qué va a hacer el socialismo democrático? ¿Qué crees tú que hace? Yo, o sea, acá hay un wishful thinking, pero yo tiendo a pensar que el socialismo democrático aprendió después de la elección del 2019, después de Piñera. Yo siento que hoy día ya no le van a seguir el amén al Partido Comunista, que no tengo ninguna duda que va a ser ¿Qué va a los hacer primeros. Gabriel Boric? Esa es una buena pregunta. Claro. Y la pregunta es qué va a hacer el Frente Amplio. Frente Amplio No, el va- Frente va Amplio a no ser- tengo duda, va a volver a la calle apenas pueda. No tengo ninguna duda. No, pero Gonzalo va a empezar a Vintes, pedirle, yo- pero va a empezar a pedirle el asiento, en el fondo. De todas maneras. ¿Sabes por qué? Porque yo en el socialismo democrático no tengo mucha expectativa tampoco, quizá en algunas personas, pero por lo siguiente, porque hasta ahora, salvo tímidamente el propio Gabriel Boric, no hay nadie en la centroizquierda o la izquierda que haya hecho una reflexión sincera respecto a su conducta durante el estallido social. Entonces, si no hay hecho una reflexión, difícilmente uno podría pensar que han hecho un aprendizaje. Paulina Bodanovich hizo algo, pero después como Pero que después cambió. como que recogió Sí, cañuela y sí, se fue, la tiró para el córner. sí. Oye, y una pregunta a propósito de estos ritos republicanos, de los cambios de mando y el fair play, ¿ah? Que obviamente duró un rato porque después volvemos toda a la rutina de la política, que es bastante ríspida. Esta auditoría, esto de decir, oye, que esto está mucho peor de como en realidad dijeron que estaba, que además está condimentado por que no se completaron estas bilaterales de traspaso Mm. y anunciar que vamos a entrar con una auditoría, a ver cómo...
con una cosa de desconfianza, ¿no? Espérate, te lo complemento con una pregunta bien concreta en esa línea, en tu expertise profesional en esta área. ¿Auditoría de qué? ¿De qué área y quién la hace? Porque en Chile la función de auditoría en parte la hace la Contraloría respecto a la Se legalidad. lo comentaron al CAI, que es poco conocido, pero es el Consejo de Auditoría Interna del Gobierno, que cumple una función, un auditor interno que tienen todos los Que ministerios. ahora, que ahora es un auditoría- servicio público. Pero auditoría, ahora de, es servicio público. pero auditoría de qué? Porque generalmente las auditorías son de balances, de números, de cifras, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué? Ya, entonces, en lo simbólico y en lo práctico, ¿cuál es tu visión sobre esto? Claro, porque Eso, yo no eso. voy a dar la respuesta, Eso. yo no soy el que hago la auditoría. Pero. A ver, primero sobre lo simbólico y sobre lo comunicacional, me llamó mucho la atención la cantidad de vítores y de aplausos que se llevó el tema de la auditoría en el discurso del 11 de la noche. En la moneda, En la Plaza moneda, fuera de la moneda, al Constitución. fondo. La gente grita auditoría, auditoría. Y yo siento que hasta ahora se ha hablado mucho de un relato que construye el presidente Kast y construyó el candidato Kast en base a 3 elementos, que eran seguridad, migración y economía. Yo le agregaría un cuarto, que va a ser mejorar al Estado, no sé el nombre, en el fondo. Ya, porque pero no en este mencionar caso, del Estado, derechamente sino es que corrupción. Claro, eso es lo que que subyace, es probidad, digamos. en fondo, probidad, pero sobre todo como limpiar al Estado. Yo creo que Sí. ese sería como el concepto. Y eso yo creo que es algo que es popular, que es relativamente fácil de hacer, porque no vas a tener muchos costos de transacción, no es algo ideológico. Por supuesto que los parlamentarios de oposición van a decir a mi sector no me lo toquen, etcétera, pero nadie podría negarse en el fondo a limpiar el Estado. en el fondo. No, pero espérate un segundo, porque eso no es fácil de decir, pero difícil de hacer, porque uno podrá estar de acuerdo en el objetivo, pero todos sabemos que limpiar el Estado pasa por hacer algo que ningún gobierno se ha atrevido a hacer, que es cambiar el estatuto administrativo del sector público. Y un gobierno con carácter, uno esperaría que haga reformas estructurales jugadas, aunque tenga costos políticos, y esta es una de ellas. Entonces, Ujú. la auditoría es una cosa, yo insisto, auditoría de qué, pero el objetivo último, si de verdad tú, y yo no puedo más que estar de acuerdo en tener un Estado más pro, más eficiente al servicio de la ciudadanía, es el sentir popular y es correcto, requiere entrar a picar Claro. firme, po, ¿ah? Y de hecho, me acuerdo que el presidente Piñera en un momento trató, el gobierno que acaba de salir, también dijo que iba a hacer una gran reforma al empleo público y no la hizo. Nadie. Y efectivamente es muy, muy difícil. Pero yo estoy de acuerdo con que es importante hacer de entrada una auditoría y una revisión, porque en el fondo los problemas que tú no identificaste al comienzo después son todos tuyos. Entonces, Es verdad, sí. es bueno fijar una línea. ¿Cuánto toreara, la pregunta desde el punto de vista político, cuánto toreara la oposición ahora que estáis partiendo? ¿Cuánto picanear pensando en que no tienen mayoría en las cámaras y quiere implementar tu programa, quiere hacer reformas? O sea, el trade-off entre esto, entre que es bueno hacerlo, pero obviamente esto es una declaración de guerra, digamos, a la oposición de entrada, ¿no? O sea, entramos los combos, entramos las patas. Sin duda, y eso de alguna forma va quitando o delimitando la luna de miel, en el fondo. Sí. El otro día alguien me decía que en este momento Kast, por la tremenda votación que tuvo, porque según las últimas encuestas él asume con un más del 50% de aprobación, etcétera, él tiene como una carta blanca para Salió hacer una lo que encuesta en quiera. la semana exactamente igual a la aprobación inicial de Gabriel Boric. Así es, 56%, y creo que Gabriel Boric partió con 57%. Pero las Pero- 3 semanas ya estaba bajo el 50%. Pero, y para allá quería decir. Entonces esta persona decía, hoy día Kast puede hacer lo que quiera. Entonces debía tratar de avanzar Lo más en una rápido posible. agenda muy ambiciosa lo más rápido posible. Yo creo que no. Yo creo que no, porque hoy día tener capital político es muy líquido y se puede perder muy fácil. Bachelet y Piñera II estuvieron todo el primer año de gobierno con la aprobación por sobre la desaprobación. Esa, y por supuesto se invirtió la curva. En el fondo. A todos se les invierte la curva en un momento. Bachelet II. 2 y Piñera 2, claro. Que es desde que tenemos CADEM, en el fondo. Esto peras con peras, en el fondo, para comparar la misma encuesta. La curva en que la desaprobación pasa por sobre la aprobación, Boric la tuvo al mes. Fue muy rápido. Sí. Fue Súper muy rápido, rápido. fue súper No rápido. sabemos cuánto le va a durar la luna de miel al presidente Kast, pero es obvio que en un momento va a haber más tensión y por supuesto que lo que él menos le conviene es torear a la oposición. Ahora, yo ahí tengo dudas porque si tú quieres hacer una agenda de verdad de cambio y quieres realmente mostrar carácter y musculatura, yo creo que tienes que hacerlo muy rápido, Sí. porque al revés. Creo que el gran error que cometimos durante Piñera 2 fue que, por ejemplo, la reforma previsional o la tributaria la presentamos a los 6 meses, a los 9 meses, cuando ya se empiezan a debilitar los músculos políticos del inicio, ¿no? De la luna de miel, como se llama. Entonces,
Más bien, si uno quiere las cosas rudas, las cosas duras, Al yo tiro. creo que hay que hacerlas al tiro. Lo que no quiere decir que te tengáis que ir a los combos y las patas, pero hacerlas por rápido supuesto. y explicarlas con Sí. mucha pedagogía para que la gente entienda por qué que no es un capricho ser una auditoría, sino que es una necesidad para el buen cuidado de los recursos No, públicos. Ah, estoy de acuerdo. sí. No, eso de todas maneras. De todas maneras. Eso es fundamental, digamos. O sea, además que, como tú dices, ¿quién podría ponerse si es un requisito de transparencia? Lógico. O sea, al final el Estado se debe a la ciudadanía. Tiene que ser transparente, abierto, limpio. Y eso debería ser una norma para todos, digamos. Para todos los gobiernos. No, cuando digo torear a la oposición me refiero a poner cosas que sean sensibles para ellos, en el fondo. Salirse del Es que- esquema del gobierno Es que de para la emergencia. oposición todo va a ser sensible. Pues, sí, yo creo que la oposición lo único que va a intentar hacer es, salvo quizá alguna excepción muy específica, hacer lo posible para que fracase el actual gobierno. Claro. Entonces, dado eso, es mejor ir rápido, al tiro, ahora que tiene músculo político, que tiene fuerza, y hacerlo bien. Si mi punto es que en el fondo esto, lo performático, ojalá que no torpedee la eficacia de la acción política. Oye, Roberto, y en esa tecla y en tu experiencia como comunicador político, en tu expertise, ¿cómo ves esto de la mano también del otro sello del gobierno del presidente Kast en campaña, pero que lo ratificó ahora como presidente, que es la idea del gobierno de emergencia? Sí. ¿No es cierto? Que el gobierno de emergencia yo pienso que es una genialidad de campaña, porque una palabra dice muchas cosas, pero que es problemática, puede tener varios problemas de cara a gobernar. Me gustaría escuchar tu mirada sobre eso. Yo creo que el gobierno de emergencia es un buen frame, es un buen encuadre, muy útil para la campaña. Y los encuadres de campaña, esto está súper acreditado, hay harta literatura, tiene el problema que después no son fáciles de cambiar. Porque la ciudadanía, por un lado, te vota por eso, se acostumbra a eso, y después se puede sentir de alguna forma defraudada si es que el encuadre cambia mucho, si es que el frame cambia mucho. Entonces, hoy día Kast está obligado a gobernar como emergencia, en el fondo. De hecho, me acuerdo que Max Pavés, que fue el primer funcionario de Kast que se integró al gobierno, Gran subsecretario de Interior. claro, en su discurso de bienvenida, en el fondo, recién, él habló mucho de la emergencia, en el fondo. Y eso yo sentí que era una señal que no venía de él, de mutuo propio, sino que claramente es un diseño de la moneda, en el fondo. De insistir con la emergencia no solamente a nivel de segundo piso, no solamente a nivel de Kast, sino que probablemente permeado a todos sus ministros. Bueno, cuando Eh, se entregó el programa, ¿no es cierto?, a los ministros, cuando se presentaron los ministros y los ejes, la emergencia pasó de ser emergencia de seguridad, emergencia social, emergencia claro, de empleo, emergencia de todo, Todo. ¿no? Y eso está bien, insisto, es muy bueno desde el punto de vista comunicacional, es muy bueno para la campaña, sin duda, pero es difícil para gobernar. Primero porque es de corto plazo. Al segundo o tercer año tú ya no puedes seguir hablando Claro, de el emergencia. segundo ¿no? año, Ya ¿puede es estar en emergencia tuya, en el emergencia fondo. todavía? No, pues. O sea, sí, es un oxímoron, porque si sigue hablando de emergencia quiere decir que fracasaste en solucionar la emergencia que era Exactamente, inmediata, entonces claro. te pilláis la cola. Claro, en el O fondo sea, es- yo creo que todo depende de cómo se explique, porque por ejemplo, la emergencia del terremoto, nada, una cosa nada que ver, pero que fue una emergencia real de una catástrofe el 27F del 2010, cuando se presentó el programa de reconstrucción se explicó muy claramente, esta emergencia nos va a tomar por lo menos 4 años, son 220.000 viviendas, la mitad de las escuelas, un tercio de los hospitales. Entonces tú pones un encuadre y un horizonte más o menos definido, ¿no? Y después, bueno, se evalúa si se cumplió o no se cumplió. Si el problema es que cuando estás en emergencia permanente, pucha, el incendio de la casa no se puede incendiar para siempre, en algún Claro. minuto hay que apagarlo. Es como el estado de emergencia. El estado de emergencia no puede ser definitivo, no puede ser permanente. Y de hecho, fíjense que ya empezó a cambiar, porque en la lógica del 11 de marzo salió una especie de nuevo logo que después salieron a aclarar ¿Trabajando para que no usted? era el logo definitivo, claro, y empezó a salir el trabajando para usted como eslogan. Y hoy día, si ustedes se fijan, toda no la papelería, pero sí la papelería digital, por decirlo así, es en base al trabajando para usted, que a mí me recordó Eso es mucho como el lo de- Chile en Marcha. No, yo me imagino en las carreteras, hombres trabajando. Sí. Y de hecho tiene una lógica así, porque es una wincha como con... Claro, pero ¿qué es lo que le pasa a uno cuando veía eso en las carreteras, hombres trabajando? El primer pensamiento, ya bien, pero ¿y de cuándo van a dejar de trabajar y a estar listo esto? Claro. Y es por mientras, en el fondo. Se nota Sí, que es algo ¿Hasta como... cuándo el banderillero? ¿Hasta cuándo? Claro. Ya, bueno, vamos a una pausa en la hora liberal y volvemos con Roberto Munita e Ignacio Briones después del corte. Estamos de regreso en la hora liberal, junto a Ignacio Briones, junto a Roberto Munita.
Oye, y desde el punto de vista, estamos en la onda de la emergencia, ¿ya? Y parte en la frontera, la migración, ya hay unos decretos y la próxima semana en teoría van a partir unos trabajos, obras físicas, vamos a ver qué son, vallas, qué sé yo. Y lo otro, que también es difícil, pero que ya se dio un instructivo por parte del ministro de Hacienda, es el ajuste fiscal, ¿no? Ya son por lo menos 3.000 millones de dólares, un recorte del 3% en cada ministerio, en cada servicio. Entonces, aquí estamos con un ex ministro de Hacienda y con un experto en comunicación política. Esta pregunta es para los dos, digamos. Primero, ¿es factible recortar 3%, 3.000 millones? ¿En cuánto tiempo? ¿Hay espacio para hacer ese ajuste rápido? Y desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿es algo que se le asigne valor? Porque es evidente que es necesario, porque para cuadrar la caja, ¿no? Eh, pero en Argentina, por ejemplo, los ajustes fiscales siempre han sido un arma explosiva. A Milei el misterio es que le ha resultado bien en términos políticos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Chile, yo creo que es un poco distinto a Argentina. Entonces, Ignacio y Roberto, desde ambos planos. A ver, hay varias cosas acá. Yo creo que lo primero es indudable, hay que hacer un ajuste fiscal. Y en eso estamos todos de acuerdo hace mucho rato. Uno puede disputar los órdenes de magnitud y sobre todo la velocidad, ¿ya? Pero que hay que hacer un ajuste, hay que hacer un ajuste y las cifras últimas que crea el gobierno así lo muestran. O sea, un déficit fiscal estructural de 3,6 puntos del PIB, para ponerlo en castellano, quiere decir que usted está teniendo un exceso de gasto respecto a los ingresos permanentes o estructurales que usted genera, del orden de unos 15.000 millones de dólares. O sea, una cuestión gigante, o sea, una cifra, eso es como una sexta parte del presupuesto completo de la nación, ¿te fijas? Es harta plata. Entonces, ajuste sí, de todas maneras. Eh, Luego está, bueno, ¿qué se puede hacer, digamos? ¿Ah? Porque el compromiso en campaña eran 6.000 millones en 18 meses. Para ponerlo en castellano, esto implica, si uno lograra ese ajuste, ¿ah? En 18 meses, sin perjuicio de lo que se haga este año, quiere decir que el próximo presupuesto, que va a ser el primer presupuesto del presidente Kast, comparado con el último presupuesto del presidente Boric, debiera caer, en términos reales, en 7%. O sea, allí donde el año pasado fueron 100, para que esa promesa sea factible, se vea, tu presupuesto va a ser 93. Eso yo no lo he visto jamás. Y creo que va a ser, que no lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué se puede hacer? Creo que es muy correcto lo que está haciendo el ministro Quiroz, de decir, oye, recortemos todo lo que se pueda y tenemos mucho por descubrir. Entonces le doy un mandato a todos los ministerios, recorten 3%. ¿Quiere decir que al final del año todos van a recortar 3%? No. Porque hay ministerios y ministerios. O sea, la PGU tú no la puedes recortar 3%. Los carabineros ¿Ya? no le puedes recortar. La subvención escolar preferencial tú no la puedes recortar 3%. Es un dato, está por ahí. Carabineros casi puro gasto en sueldo. Carabineros, salud. O sea, salud tú decías, ya, le voy a recortar 3%, me parece poco. Pero no sé, pues cuando en octubre tengáis un reportaje de denuncia en la tele de que faltan bandas para las operaciones o para Securita, o sea, te doy con probabilidad 1,5 que tus propios parlamentarios te van a decir suelta la plata. Y eso es lo que pasa en el mundo real. Entonces, está bien la orientación de decir, dar la señal al tiro, acá hay que apretarse el cinturón. Yo dudo que sea lograble el 3% parejo, pero todo lo que se pueda lograr, bienvenido, eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Ahora, termino con esto. Esto es más técnico, pero el tema fiscal, hay dos variables en juego. Uno es el déficit que tú tienes, que ya me mencioné con el que heredamos, el que se hereda del gobierno saliente de Boric. Y el otro es cuánto tú te desvías de las metas que tú te fijaste. ¿Ya? Son dos problemas. El segundo problema parece a mí que es el fundamental, porque lo que le ha pasado a la regla fiscal es que los gobiernos se ponen metas ambiciosas y después no las cumplen. Y el gobierno de Boric, por mucho, no las cumplió durante 3 años seguidos. Entonces eso erosiona la credibilidad de la regla. Una regla que no se cumple, una regla que se deprecia, que vale 0. Y eso es gravísimo, porque pierde el anclaje fiscal. Entonces, yo creo que el desafío del gobierno, del presidente Kast y del ministro Quiroz, es darse una meta y una trayectoria fiscal ambiciosa, pero cumplible. ¿Cuándo tienen que presentar su plan fiscal? Son 90 días después de asumir, tiene que mandar el decreto. Y además, bueno, parte de un punto mucho peor del que se pensaba, con ingresos que cayeron fuerte. En esto hay que ser objetivo. Parte importantísima del déficit del último año del gobierno de Boric es que efectivamente los ingresos se le cayeron,
fuerte, 2 puntos del PIB. Ahora, en la DIPREA asume un director con mucha experiencia. Sí, extraordinario. José Pablo Gómez, el mejor director a mi juicio de presupuesto que podrían haber nombrado. No le digamos mejor de la historia porque si no lo No, vamos a mufar. No, pero que todavía no tiene historia, pero yo lo conozco mucho. Me tocó trabajar Trabajó mucho tiempo, tiene mucha experiencia. Y muy Es transversal. Conoce la institución. Sí. Es muy inteligente, conoce la institución, conoce todos los Él vericuetos. venía de la concertación y se quedó en los gobiernos de Sebastián Piñera. Sí, ¿cierto? pues fue O sea, es muy- parte de la así es. institución. Trabajó con Rosana Costa cuando era Me directora acuerdo, de Ciudad, ahí lo conocí en las yo. bilaterales. Sí, era muy leal, una persona de primera. Yo solo tengo palabras de elogio para él. Entonces, bueno, va a ser desafiante. Mira, termino con una cifra nomás. El promedio histórico de los crecimientos antes de la pandemia, porque eso enredó todo, digamos, 3,6% al año real. Ese es el promedio, Crecimiento del presupuesto. de un año a otro, en promedio. ¿Ya? En el gobierno del presidente Boric, en los 3 últimos años, ¿no es cierto? Porque el 2022 fue un año de ajuste feroz, digamos, se retiraron los estímulos de la pandemia. O sea, 23, 24, 25, el presupuesto creció 2,5%. Bastante menos que el histórico. No sé, Y el déficit creció. porque se te cayeron mucho los Los ingresos. ingresos. Nos quedamos con gastos altos. Ese es el problema que tiene Sí. Chile. Tenemos un nivel de gasto alto para ingresos que son estructuralmente más bajos. Para que las metas que dejó planteadas este gobierno, se cumplan al 2030, el presupuesto debiera crecer al 1,6%. O sea, menos de la mitad del histórico y, en bastante Perdón, menos. Ignacio, y en ese cálculo tú estás incluyendo que hay un compromiso de reducir el impuesto corporativo a las empresas No estoy incluyendo. de 27 a no estoy inclu- 22%. no estoy incluyendo nada de eso. Estoy diciendo la película que dejó trazar el gobierno en su último informe de finanzas públicas, sin meterle más gastos o menores o más reducciones de ingresos. 1,6. Entonces, el desafío es grande porque 1,6 es bastante menos que 2,5 y es aún mucho menos que el histórico de 3,6. Y si tú quieres llevarlo al equilibrio estructural en 2030, y que es lo que ha dicho el gobierno del presidente Kast, vamos a ver si eso lo reevalúan en el decreto, implica que el gasto anualmente crece al 0,6%, o sea, virtualmente se congela. Eso en la práctica, tú lo sabes como asesor legislativo, nosotros como exministros, es muy difícil porque los propios tuyos, al momento del presupuesto, te piden, porque se juega su reelección en eso. Entonces, ahí está el dilema, cómo generar una meta, una trayectoria fiscal ambiciosa, pero cumplible. Cumplible Que significa sea creíble. cierta, sí. Oye, Roberto, y desde el punto de vista simbólico político, ¿qué tan relevante esto es un tema? Es bien árido para la ciudadanía, pero es súper importante. Y no sé si una cosa es decir, sí, quiero menos grasa en el Estado, y otra cosa es empezar a cortar gasto público, que algunos será pura grasa, pero otro puede ser realmente beneficios que le llegan a la gente. Es muy difícil de vender esto. La verdad es que hay un autor que se llama Lowy, que habla tiene un cuadro de doble entrada sobre las políticas públicas, sobre quiénes asumen los beneficios y quiénes asumen los costos, en el fondo. Y lo que él dice es que cuando una política pública, a partir de él dice, todas las políticas públicas tiene gente que asume los costos y gente que goza los beneficios, en el fondo, cualquiera. Y la pregunta es si están concentrados o están difusos. Claro. ¿Ya? Cuando una política pública tiene actores beneficiarios concentrados y actores difusos que suman el gasto, es el mejor del mundo. Claro. Obvio, porque nadie te la critica. No se pueden coordinar para salir a protestar. Claro, nadie te la critica y te aplauden los beneficiados. Entonces, ponte tú, tipo ejemplo que de hecho lo da el mismo Lowy, en el fondo, hacer una carretera con cargo al erario fiscal, en el fondo, a las plata que ya tiene el ministerio. La gente que se va a beneficiar de la carretera te la aplaude, el Estado se lleva un portito para la casa y nadie se queja en el fondo, porque todo lo pagamos con nuestros impuestos Claro, y normales. al revés, tú pones una central termoeléctrica, el beneficio es difuso y el costo está muy localizado. O sea, y de en la- esa y de la comunidad. que te Un digan, un sí. vertedero, Claro, Claro, una exactamente. cárcel. una cárcel. Y en términos de modernización del Estado, está como en los costos y beneficios difusos, en el fondo. Porque los beneficios son indirectos, los costos son indirectos, como que la gente no lo ve tan cercano como una reforma tributaria, como una reforma, no sé, De educacional seguridad. o en seguridad, etcétera. Lo que no significa que no haya que hacerlo, por supuesto. Pero es difícil de vender, por un lado, es difícil de justificar y tiene poca visibilidad. En el fondo, uno puede sacar grasa del Estado y no se va a notar. No se va a notar, al menos en el corto plazo. Y al contrario, por ejemplo, cerrar ministerios, acá lo sabe el ministro de Hacienda, en términos de la caja fiscal no te cambia casi nada, ¿cierto? O sea, si tú cierras un ministerio pero te llevas... Y no podéis despedir a todo- nadie de los que están adentro. Claro, si no te despedir a nadie, sino que- Legalmente no es factible. por ejemplo, imagínate que típica, o sea, eliminar el Ministerio de Minería y transformar una subsecretaría de Minería dentro de Economía, por ejemplo. Típica, eso es prácticamente lo mismo, porque el Ministerio de Minería y la subsecretaría de Minería son lo mismo. Te Son quedas lo con, mismo. te quedas con Te toda la quedas con gente lo de mismo, minería con otro nombre, ¿no? con otro nombre, exactamente. Entonces, los mismos sueldos, el mismo gasto. Exactamente. A nivel de grasa, de reducción de grasa es mínimo lo que se hace, pero eso sí es muy vendible a la ciudadanía.
¿cierto? Que es un poco lo que hizo Milei. Entonces, lamentablemente, hay un trade-off entre lo que tú puedes hacer, que te reduce gasto, pero que no es visible, y de repente gestiones que pueden ser muy visibles y que no te reduzcan ojalá tener alguna que sea visible y que te reduzca el gasto. Oye, pero de hecho el ejemplo que tú citas es interesante porque el presidente Kast, si no me equivoco, cuando era candidato, tenía la propuesta de eliminar ministerio y fusionar y qué sé yo, pero al momento de los que nos quedamos exactamente con los mismos 25 ministerios, digamos, porque en el mundo real, bueno, esos ministerios uno tiene que repartir cargos, Exactamente. que son aquellas personas que te ayudaron a tu campaña, así funciona la política. O sea, lo que quiero decir, no es tan fácil, eso que es vendible para la ciudadanía, que es muy popular, voy a cerrar el ministerio, contrastado con la realidad, uno dice algo pasonche en el camino, que lo hace difícil, aunque yo estaría muy de Que acuerdo con probablemente eliminar tuviste ministerios. que meter más ministros de los que pensaba, porque Exacto. para cuadrar el Sí. equilibrio político con los partidos te faltaba un cupo, ya meto aquí, meto acá, meto allá. Y aparte hay otro tema, que nadie quiere ser biministro, porque es el doble de pega, el doble de problema, y no te pagan el De doble de hecho, sueldo. hay en el un fondo. biministro que es Daniel Mas, que asumió Economía y Minería, Sí. que a mi juicio esa es la peor combinación, porque minería puede ser un ministerio súper chico, pero pucha, la minería, la industria estratégica de Chile, y se quedaron hasta cierto punto lo que sienten los mineros un poquito sin interlocutor en un ámbito demasiado relevante para la economía Y nacional. economía súper absorbente, porque tenéis Súper todas las pymes, que es de trato desde el punto innovación, de área. emprendimiento. Entonces tenéis todo lo que es pesca, La pesca. turismo. Sí, po. ¿cachai? Y no fue diseñado, o sea, todo el mundo sabe que... Se Que es cayó el- porque improvisar. claro, el que iba a ser ministro se fue un poquito tarro y bueno. Oye, pero- tuve que improvisar. Oye, Entonces, pero lo que tú decís de la reducción de ministerio, que en la práctica, fácil decirlo, no tan fácil hacerlo, también te pasa con el típico cuento de los programas mal evaluados. Ahí es la misma Ah. cuestión. O sea, si tú logras tener el acuerdo político para cerrar programas que los defienden de todos los sectores, alguien tiene algún protegido adentro, si lo lográis cerrar, no sacáis nada si no puedes sacar a las personas que están adentro, no te No. ahorráis un mango. En la actual discusión de presupuesto, el gobierno presentó la eliminación de 23 programas pichiruchi. Realmente pichiruchi, o sea, cero efectividad, poca... No fue posible. La misma Asociación oposición de actual oficialismo dijo no, porque ¿cómo le van a tocar el beneficio a los adultos mayores con cáncer? No se cerró. Y la nada. verdad es que asociaciones de funcionarios que tienen capturados a los parlamentarios. Sí, sí, po. Oye, nos tenemos que ir, nos pilló la hora. Roberto, muchas gracias, Ignacio. Antes de irnos, siempre a nuestros invitados les pedimos que nos cuenten su recomendado, que están leyendo, qué series están viendo, alguna dato, Chuta. papita para nuestros Yo auditores. también quiero decir, ¿eh? No venía preparado, Pero, pero yo pensé cuando me presentaste, Gonzalo, que ibas a decir que yo tengo otra cosa que me saca el molde, no solamente ser abogado con sociología, etcétera, sino que me gusta mucho la música, bueno, me gusta mucho la música en el fondo, y eso es algo que tenemos en común en el fondo, mucho la cultura. Yo contaba que me guié a la cultura en la federación, también trabajé en cultura en el primer gobierno de Piñera, y ¿cómo se llama? bueno, Bueno, va a recomendar un disco. y con Gonzalo nos topamos varias veces en conciertos, ¿cierto? Sí. De música folclórica, etcétera. Pero más que un disco les quiero recomendar un podcast que está súper bueno. Se llama La Canción Sin Fin. Es de un músico argentino que estudia los 3 primeros discos de Charly García Ah, mira. y lo estudia a fondo, pieza por pieza. La canción sin fin. La Canción Sin Fin. Spotify, la canción Spotify, sin fin. La Canción Sin Fin. Y aparte el tipo es muy entretenido. Creo que es periodista y músico. Entonces hace una muy buena editorial. Y está muy bien hecho porque mezclan también con reseñas del mismo Charly hablando, etcétera. Ya, la canción sin La fin. Canción Sin Fin. Muy recomendado para los que les Spotify gusta la Podcast. música y para aprender. Y aparte uno aprende mucho de música. Porque el tipo te enseña el suspendido 4, cómo Charly lo ocupa acá y no se va Claro. al 7. Muy bueno. Ignacio, muy cortito porque no tenemos Muy que ir. cortito. Libro de Hernán Díaz, Fortuna. Ah, Lo leo. muy entretenido. Muy bueno, que es la historia de un inversionista capitalista a principios del siglo XX, imagínense así como un Rockefeller. El auge de esta persona, los dolores de esa persona, pero contadas de 3 ángulos distintos. Está muy bien escrito en la parte inversional, las ventas cortas, la especulación, las timbas. Tiene un poquito de sesgo entretenido, pero un pelín un sesgo anticapitalista, ¿no? No lo sé, no lo sentí así. No lo sentí así. Capitalismo medio malvado, medio depredador. Puede tener algo de Ahora, eso, en la época algo debe haber habido, Bueno, esa es la digamos. época de los Robert Barons. Y esa es la ¿no? época que la economía se desplomó por los excesos financieros. Sí, totalmente. La crisis década del del 29. 20, por ejemplo. Él, para que tengan un resumen, él ganó plata en la crisis del 29. Claro. Claro, claro. En vez de perder. Hernán Díaz Fortuna y la Canción Sin Fin. Sin Fin, En Spotify. podcast Spotify de Charly García. Nos vamos en la hora liberal. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.